Ok, hermanos, bienvenidos a esta sociedad de jóvenes. Vamos a aprovechar esta tarde para poder conocer más de la Biblia y así poder defender la sana doctrina. Vamos a aprovechar esta tarde para poder presentar este tema que para mí es muy interesante. Son temas que muchas veces son difíciles de entender. Así que es importante que dediquemos estos tiempos de sociedad de jóvenes para poder crecer en conocimiento. Así que, hermanos, vamos a orar, vamos a venir de rodillas para pedir la dirección del Espíritu Santo. Vengamos de rodillas. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites poder presentar tu palabra en esta hora. Bendice a los jóvenes y a los adultos, que esta sociedad de jóvenes sea para edificación de nuestra vida. Bendice a tu siervo para que tu siervo pueda darse a explicar sobre este tema y que todos juntos podamos crecer en conocimiento. Bendice a los hermanos que van a escuchar este tema. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. La pregunta que se basa en este tema es si las mujeres cristianas deben de usar velo para venir a la iglesia. Esta pregunta me la han hecho muchos hermanos, así que vamos a tratar de responderla lo más sencillo que se pueda. Pero quiero, hermanos, antes de explicar a qué se refiere ese texto, quiero que veamos como introducción la importancia, hermanos, de que siempre cuando leamos un texto bíblico, para poder entenderlo, es importante leer siempre los contextos. Ahora, ¿qué es un contexto? Tenemos una frase sarcástica que muy a menudo repetimos que dice: un texto sin su contexto es un pretexto. Y sabe, hermano, que esa frase es cierta. Las peores herejías y falsas doctrinas que circulan en el mundo cristiano son fruto de sacar textos fuera de contexto. ¿Saben de que esa fue una de las razones por las cuales yo entré a la Iglesia Adventista? Su método de estudio de la Biblia. La Iglesia Adventista es una iglesia disciplinada en el estudio de la Biblia. Tenemos un método muy interesante de interpretar la Biblia. Y saben, hermanos, que dentro de las iglesias evangélicas que existen en el mundo, la Iglesia Adventista es la única que tiene ese método de interpretación bíblica. ¿Cuál es el método que usamos los adventistas para interpretar la Biblia? La Biblia es su propio intérprete. ¿Qué significa la Biblia es su propio intérprete? No es que vamos a poner una Biblia en la mesa y le vamos a decir: Biblia, interpretate a sí misma. La expresión la Biblia se interpreta sola significa que un texto explica otro texto. De allí es donde surgieron las concordancias. ¿Cuántos tienen Biblia que al final tiene una concordancia breve? ¿Saben qué es una concordancia? Al final las Biblias traen una concordancia. ¿Para qué es una concordancia? Para buscar todos los textos que hablan de lo mismo. Hay una concordancia que se llama la concordancia Strong, que es una concordancia exhaustiva. Es una Biblia es una concordancia muy cara, pero también está en digital. Buenísima. Es importante, hermanos, que a la hora de interpretar un texto bíblico nosotros usemos ese principio. Búsquese una concordancia y respete los contextos. Si no hace eso, es posible que malinterprete los textos bíblicos. Toda falsa doctrina se desglosa de esto: sacar textos fuera de contexto. Quiero que usemos como base 2 Pedro 3:16.
Voy a usar como introducción esto para que hablemos sobre el velo en la mujer cristiana. Segunda de Pedro 3:16 dice el apóstol Pedro hablando de Pablo. Noten cómo dice, segunda de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas hablando de ella, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indocto. Esta palabra indocto se puede traducir como iletrado, inculto, ignorante o falto de conocimiento. ¿Me doy a explicar? Cuando usted escucha hablar la palabra, este hermano es un indocto, le está diciendo en una forma técnica de que es ignorante sobre ese tema en específico. Dice el apóstol Pedro, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Aquí hay una advertencia para nosotros. Si torcemos las escrituras, podemos perdernos. Dice el texto, para su propia perdición. Hermanos, cuán importante es que nosotros, cuando estudiamos la Biblia, respetemos los contextos. Saben, hermanos, que con la Biblia misma se puede demostrar que Dios no existe. ¿Cuántos saben ustedes eso? Con la misma Biblia se puede interpretar o se puede demostrar que Dios no existe. Por ejemplo, Salmos 14, versículo 1. Les voy a dar un ejemplo, el peligro de sacar los versículos fuera de contexto. Salmos 14, 1. ¿Lo tienen conmigo, hermanos? Dice el versículo así. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay que hagan el bien. Si yo tomo solamente esa frase, no hay Dios, yo le puedo demostrar a alguien de que Dios no existe usando solamente esa frase, porque el texto dice, no hay Dios. Pero cuando leemos el contexto, ¿quién es el que lo dice? ¿Quién, hermano? El necio. ¿Notaron cuán importante es el contexto? Un texto sin su contexto es ¿qué? Un pretexto. Por ejemplo, Mateo 5, 28. ¿Cuántos han escuchado una frase que dice así? Que con ver y oír pecamos. ¿Cuántos han escuchado esa frase, hermano? Pregunto, ¿esa frase es correcta decirla? Que con ver y oír pecamos. Entonces, en este momento estoy pecando por verlo a ustedes y por ver las sillas y por ver todo. ¿Verdad que estoy pecando? Esa es una frase que lleva oculta una blasfemia, una herejía. Cristo dijo, cualquiera que mira a una mujer, no por mirarla así como las estoy viendo a ustedes, hermana. ¿Mirarla para qué? ¿Cuál es el contexto? Para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Pero hay quienes dicen, con ver y oír pecamos, y solamente agarran la frase, cualquiera que mira a una mujer. O sea que nosotros entonces estamos pecando por ver. Los hombres pecamos por ver a las mujeres, a las hermanas, y las hermanas por ver a los hombres. ¿Verdad que están pecando también? ¿Verdad que cuán importante es respetar los contextos? Nadie peca por ver y oír a menos que codicie. ¿Y a dónde codiciamos? En la mente. ¿Estamos de acuerdo? Estoy poniéndole algunos ejemplos para que vean cuán importante es respetar los contextos. No se trata solamente de citar la Biblia, como yo les digo a los hermanos, de que eso lo puede hacer hasta un loro. Saben de que aquí los hermanos aquí de la CELS, ¿cuántos se acuerdan, hermano? Que tenían una lora que hablaba.
aquí en la CEL, los hermanos de la CEL. Sí, tenía una lora que se podía los salmos. Yo creo que esa lora se murió de vieja, pero ahí la tenían. O sea, aprenderse textos bíblicos de memoria, eso lo puede hacer hasta un loro. Otra cosa es que usted lo sepa explicar el texto bíblico y darle su significado. Eso hacen los católicos hoy para defender sus blasfemias y sus herejías. ¿Qué es lo que hacen hoy? Se memorizan un montón de textos bíblicos y los disparan como locos para defender sus herejías. Hoy citan la Biblia. Para defender la asunción de María, ¿saben cuál versículo citan? Apocalipsis 12. ¿Ve? María está en el cielo. Terrible. Para sostener de que María intercede por nosotros, citan el acontecimiento de las bodas de Caná. Están citando la Biblia. Para decir que la ley quedó abolida y que hoy estamos bajo la gracia, ¿cuál texto usan? Muchos textos de las cartas de Pablo. O sea, lo que les estoy tratando de decir, hermanos, que no basta con que alguien cite un texto bíblico. ¿Cuántos creen, hermanos, que el diablo lo puede hacer, citar texto bíblico? Levanten la mano, ¿cuántos creen de que el diablo puede citar la Biblia? ¿La conoce el diablo a la Biblia? Y mejor que un teólogo. Alguien dijo, hay un predicador, me gustó lo que dijo, que el diablo es el mejor erudito que existe. ¿Creen ustedes de que el diablo conoce la Biblia de principio a fin? ¿La puede citar? ¿Con qué Satanás tentó a Cristo en el desierto? Con la Escritura. Ahora, ¿qué es lo que estoy tratando de inculcarle a ustedes en la mente? De que no se conformen de que alguien cite la Biblia. Y esto lo digo también para nosotros los predicadores que lo subimos aquí al púlpito. No se conforme con lo que alguien está predicando. Tiene que usted comprobar lo que está diciendo esa persona sea correcto. Y por eso me gustó la iglesia adventista a mí. Saben de que yo me enamoré del mensaje adventista con las conferencias del hermano Arcadio García. Pero mi fe se hizo más sólida cuando escuché una conferencia del pastor Esteban Bor que se llama Los Secretos del Génesis. ¡Qué tremenda conferencia! Es una de las primeras viejas conferencias que el pastor predicó. Todita me la devoré, descubriendo los secretos del Génesis. Tremendo. O sea, lo que me gustó a mí es cómo la iglesia adventista interpreta la Biblia. No somos como los protestantes, que los protestantes agarran un texto bíblico, lo interpretan a su modo, hacen sus interpretaciones, cuando quizás el contexto dice lo contrario. Ahora, ¿por qué he dicho yo esto, hermano? Saben de que muchas veces no respetar los contextos puede causarnos la muerte. Pedro dijo para su propia perdición. Les voy a poner un ejemplo sarcástico, no se vayan a reír. Una vez una persona quería suicidarse. ¿Saben qué es suicidarse? ¿Qué es eso? Quitarse la vida. Y esta persona agarró la Biblia y cerró los ojos y cuando cerró los ojos le dijo a Dios: Señor, el primer texto que yo abra, eso voy a hacer. Háblame a través de tu palabra. Así que cerró los ojos antes de suicidarse, abrió la Biblia. Después de que abrió los ojos, abrió la Biblia y ¿saben el dedo a dónde cayó? ¿Sabe dónde cayó el dedo? En Juan 13:27. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. O sea, ¿qué es lo que le vino a la mente a este individuo? Pues Dios me está diciendo que me quite la vida. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero el problema es de que esto de Jesús, ¿a quién se lo dijo? A Judas. Y entonces se quedó chasqueado. Voy a intentar por segunda vez, dijo. Cerró los ojos, abrió la Biblia
y puso el dedo en otro texto bíblico. ¿Saben en cuál texto bíblico puso el dedo? En Mateo 27:5. Dice así: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Tremendo, hermano. Este es el peligro de no respetar los contextos. Noten Elena de White lo que dijo en el libro Conflicto de los Siglos, página 512, párrafo 1, dice: Conflicto de los Siglos, página 512, párrafo 1, dice: con el fin de sostener doctrinas erróneas y prácticas anticristianas, hay quienes toman pasajes de las Sagradas Escrituras aislados de su contexto. No citan tal vez la mitad de un versículo para probar su idea y dejan la segunda mitad que quizás hubiese probado todo lo contrario. Con la astucia de la serpiente se encastillan tras declaraciones sin hilación, entretejidas de manera que favorezcan sus deseos carnales. Así es como gran número de personas pervierten con propósito deliberados la palabra de nuestro Dios. ¿Sabe, hermano, que los católicos y los testigos de Jehová saben de que son uno de los que más defienden las bebidas alcohólicas? Brindan en las reuniones. Y los católicos dicen de que podemos tomar vino, 4 o 5 cervezas hasta donde usted las aguante, siempre y cuando no se vaya a emborrachar. Y saben de que usan la Biblia para justificar las bebidas alcohólicas. ¿Qué es lo que dicen? Cristo tomó vino en las bodas de Cana. ¿Por qué nosotros no podemos tomar vino? Están citándome la Biblia, hermano. Y si nosotros no estudiamos, ¿qué va a pasar? Los que venían orando la lección. Si nosotros no estudiamos la Biblia, y si no la conocemos perfectamente bien, vamos a ser engañados, hermanos. Es importante, hermanos, que como iglesia adventista, y yo siempre lo he dicho, hermanos, que como iglesia adventista, en nuestro púlpito no debe de haber otra clase de tema, sino un estudio de la palabra de nuestro Dios. Estudiar. Por eso es que dice Elena de White en el libro Evangelismo, que es mejor a la iglesia predicar la enseñanza y no sermonearla. Es mejor a la iglesia enseñarle la palabra de Dios, o sea, estudios bíblicos en los púlpitos adventistas, no sermones. O sea, que no está diciendo que los sermones sean malos, lo que está diciendo que es mejor enseñarle a la iglesia un estudio profundo de la Escritura, para que conozcamos nuestro mensaje, nuestra doctrina, nuestras creencias. Eso lo dice en varias partes Elena de White. Ahora, ya vimos, hermanos, lo importante que es respetar los contextos. Pero al hablar de contextos, hay diferentes tipos de contexto. El contexto menor, lo que está antes y después del texto. ¿Me voy a explicar? El contexto menor es lo que está antes y después del texto que queremos estudiar. O sea, el contexto es todo lo que gira alrededor del texto bíblico. Eso se le conoce como contexto menor. Y está el contexto mayor. Hermano, se les olvida esto. El contexto mayor es todo lo que dice la Biblia respecto a ese punto que estamos estudiando. Contexto menor y contexto mayor. Parece buena la concordancia. Y está otro tipo de contexto, que es el contexto cultural. ¿En qué ambiente y en qué cultura se dijo eso? Y está también el contexto histórico. Y está también el contexto teológico o la aplicación teológica que podemos nosotros extraer de ese principio para la iglesia actualmente. ¿Se dan cuenta, hermanos, que estudiar la Biblia puede ser fácil, pero al mismo tiempo puede ser difícil si no usamos disciplina
a la hora de estudiar la palabra de nuestro Dios. Saben de que Elena de White, a pesar de que ella nunca fue a una universidad teológica, ¿cuántos saben ustedes eso? Elena de White nunca fue a una universidad teológica, nunca fue pastora, como algunos dicen de que Elena de White fue pastora, se le dieron credenciales para pastora, pero ese es un gran error, fueron credenciales para que fuese misionera, no para que fuese pastora. ¿Quién era pastor? ¿Quién era? Su esposo, llamado Jaime White. Elena de White, por una pedrada que recibió en la nariz, dejó la escuela. Pero ¿cómo es que esta mujer llegó a tener tanto conocimiento? Usted me va a decir, ¿por qué esta mujer fue dirigida por el Espíritu Santo? Es correcto eso. Pero ¿sabe, hermano? Hay un libro que se llama Portadores de Luz, que habla la historia de la iglesia adventista. Dice ese libro que Elena de White tenía una enorme biblioteca en su casa. O sea, que esta mujer era ¿qué? Estudiosa. ¿Cuántos han leído el libro Conflicto de los Siglos? Saben que en el libro Conflicto de los Siglos hay muchas referencias a otros autores, como dijo tal persona, y da la referencia. ¿Cómo Elena de White supo eso? Porque era una mujer estudiosa. Y ella dice que la Biblia es su propio exegeta. ¿Qué significa exegeta? Es una palabra que se deriva de exégesis. La palabra exégesis es una palabra griega que significa extraer de. Es cuando se hace un estudio serio de un texto. Ella dice, la Biblia es su propio exegeta. Un texto explica a otro texto. O sea, todos nosotros, si somos guiados por estos principios y por el Espíritu Santo, podemos nosotros tener un conocimiento profundo de la Biblia sin necesidad de haber ido a estudiar a una universidad y sacar un PH. No estoy diciendo que sea malo ir a estudiar a una universidad, no me vayan a malinterpretar. Los que tienen oportunidad de hacerlo, vayan. Yo los animo a que vayan. Pero los que no tenemos oportunidad para ir a sacar un PH a la Universidad de Andrews, podemos nosotros sacar un PH en nuestra casa. Pero ¿que va a ser de dónde? Del cielo. Todos tenemos la capacidad. Nosotros no tenemos el concepto católico. ¿Saben qué es lo que enseña la Iglesia Católica oficialmente? ¿Qué es lo que enseña la Iglesia Católica? La Iglesia Católica enseña de que los únicos que pueden interpretar la Biblia, ¿quiénes son? Los sacerdotes católicos. Fuera de la Iglesia Católica, nadie puede entender la Biblia. Es una herejía, es una blasfemia. ¿Qué necesitamos para entender la Biblia? ¿Y les enviaré qué? El Consolador, para que lo guíe a qué? A toda verdad. Ahora, ¿por qué he hablado acerca de los tipos de contexto? Cuando hablamos del tema del velo en la mujer, esto tiene un contexto cultural y histórico. Hermanos, ¿cuán peligroso es sacar de contexto algo? Les voy a poner un ejemplo antes de ir al tema del velo en la mujer. ¿Cuál es el tema que se debate más en diciembre entre los adventistas del séptimo día? ¿Cuál es el tema que más se debate? En las redes sociales usted va a ver cómo se prende el juego debatiendo sobre ese tema. ¿Cuál tema es el que se debate más entre la iglesia adventista en diciembre? ¿Y cuál es el libro que más aman? Los anti-White. En la iglesia adventista que no quieren a Elena de White, ¿cuándo es que le llegan a amar? En diciembre. ¿Y cuál libro es el que aman? ¿Cuál libro aman? Lo adoran. El hogar adventista, el hogar cristiano. Especialmente, ¿cuál capítulo? El capítulo, la Navidad. Saben de que todo eso que Elena de White escribió tiene un contexto histórico y cultural, que fue para un tiempo específico, para algo que estaba pasando en su tiempo, problemas económicos, para proyectos de la iglesia en ese entonces.
Y muchos agarran ese ejemplo histórico, que era para un tiempo cultural histórico, para ese momento, lo toman hoy como un mandamiento y como una doctrina para hacer eso hoy, ni tan siquiera como Elena de White lo dijo que se hiciera, sino por seguir una tradición imitando al catolicismo romano, yéndose a tal extremo de poner pesebres en los púlpitos y árboles de Navidad, fuera de contexto a lo que Elena de White dijo en su escrito. O sea, lo que estoy tratando de decir, hermanos, que el diablo es astuto para confundirnos. Le gusta tergiversar la palabra de Dios, le gusta tergiversar la cita para confundir a aquellos hermanos que no están maduros en la fe y en el conocimiento de la Escritura. Ahora, veamos el tema del velo en la mujer. ¿Dónde la Biblia habla de que una mujer debe de ponerse velo para orar y para venir a la iglesia? ¿Han visto ustedes, hermanos, algunas iglesias las mujeres usan velo? Díganme qué iglesias usan velo hoy. Está una iglesia que se llama, ¿la iglesia qué? Apóstol y Profeta, la Asamblea de Dios. ¿Y saben de dónde sacan eso? De 1 Corintios 11. Vamos a leer lo que dice 1 Corintios 11, del 3 al 10. 1 Corintios 11, 3 al 10. Pero saben, hermanos, que hay un grupo disidente que ha salido de la iglesia adventista que también enseña esto, que las hermanas deben de usar velo para venir a la iglesia. ¿Cómo se llama este grupo disidente, hermano? ¿Lo conocen? La vara del pastor. Ellos toman esto como prueba de discipulado. Si una mujer no usa velo, está en rebelión contra Dios, dicen ellos. O sea, ellos lo toman como una prueba de discipulado. Por eso es que en este grupo disidente, usted va a ver que las mujeres andan con velo. O sea, ellos dicen que son adventistas del séptimo día, pero no son adventistas. Son de un grupo disidente que se llama La Vara del Pastor, que su fundador es Víctor Tacho Utef. Ellos le llaman el profeta moderno, relevo de Elena de White. Pero ellos le dan énfasis al velo en la mujer. Y ellos lo sacan de esto. Este tema del velo en la mujer simplemente lo ha sacado de 1 Corintios 11, 3 al 10. Y vamos a leer estas citas y vamos a ver cuál es el contexto histórico y cultural. Recuerden que Pedro dice que los indoctos tuercen las escrituras para su propia perdición. Hay cosas que se dijeron para determinada época, que aunque eso literalmente no es para nosotros, pero podemos extraer un principio de eso. 1 Corintios 11, 3 al 4 dice, ¿lo tienen conmigo, hermanos? Vamos a despedazar estos textos bíblicos. ¿Lo tienen conmigo? Quiero que vayan leyendo conmigo, hermanos, para que podamos conocer lo que dice el texto bíblico. Me dicen amén cuando ya lo tengan el texto. 1 Corintios 11, 3 al 4. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Cómo se le llama a esto, hermanos? Orden de autoridad. ¿Quién es la cabeza de Cristo? El Padre. Y la cabeza de la mujer, ¿quién es? La cabeza del hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer, ¿quién? Es el hombre. ¿Cómo se le llama esto? Machismo, ¿va? ¿Va que es machismo? Que el hombre sea la cabeza de la mujer es machismo, ¿va? Saben de que hoy en día que esto se diga en las iglesias, que a la mujer le han dado el patriarcado. Esta es una bomba, hermanos. Se ha levantado un movimiento que se llama el movimiento feminista. Yo veo una noticia ahí en las redes sociales
Y le hacen una pregunta a una mujer: ¿y tú quisieras que desaparecieran todos los hombres? Sí, le dice la mujer. ¿Y entonces cómo vamos a reproducirlo? ¿Y cómo iban a hacer ella? Va, que son absurdos, va. ¿Qué animal se embaraza él solo? Así le dice. ¿Y usted quisiera que todos los hombres desaparecieran? Sí. Nosotros las mujeres los podemos defender, hacer lo mismo que los hombres. ¿Es verdad eso? ¿Ah? El feminismo. ¿Saben de que todo esto de la ordenación de mujeres es para empoderar a las mujeres? Eso es. Pero según la Biblia, esto no se le puede llamar machismo, o Dios es machista. ¿Verdad que Pablo y Pedro son machistas? Cuando yo leo la Biblia y leo esto que dice Pablo, esto se le llama orden de autoridad. Y cuando uno se somete a otro, no es sinónimo de debilidad, sino de poder. Mire que es bien diferente cómo trabaja Dios. En nuestra sociedad corrompida, cuando alguien se somete a otro, es sinónimo de ¿qué? De debilidad. Pero en el plan de Dios, en el orden de Dios, someterse uno al otro no es sinónimo de debilidad, sino de poder. ¿Cuántos habían leído ustedes la Biblia desde ese contexto? Me gusta leer la Biblia. Pregunto, ¿verdad que Cristo, como se somete al Padre, verdad que Cristo es débil? ¿Cuántos creen de que Cristo con el Padre tienen los mismos atributos y son de la misma sustancia? Sí, Pablo dice. Y eso lo corrobora el Ellen White, dice que el secreto del poder, el poder que existe en la deidad, dice que es esto, dice que es la subordinación. Interesante, muy interesante. Ahora, ¿saben, hermanos, que esto de que se quebrante el orden de Dios, esto es obra del diablo? El diablo quiere romper el orden de Dios. Según la Biblia, ¿quién es la cabeza de la mujer? Es el hombre. ¿Y la cabeza del hombre quién? Cristo. ¿Y la cabeza de Cristo quién? El Padre. Pero ¿saben de que el diablo quiere romper este orden? Yo les hago una pregunta, hermanos. Ante Dios, ¿los hombres y las mujeres somos iguales? Sí y no. Yo les hago una pregunta. ¿Puede un hombre salir embarazado? O sea, quiero que entendamos bien el concepto bíblico. Ante Dios, los hombres y las mujeres tenemos el mismo acceso a la salvación, pero en roles somos diferentes. Los hombres no pueden salir embarazados. O sea, ¿en la sociedad se necesitan de los dos géneros? Sí. Pero saben, hermanos, que el diablo quiere romper este principio. Y antes de hablar del velo en la mujer, el apóstol Pablo presenta el orden y autoridad. Hay un orden de Dios. En el evangelio tiene que desaparecer todo aquello que tenga que ver con machismo y feminismo. Nunca tiene que existir eso en la iglesia, ni machismo ni feminismo. Repita conmigo, es orden de Dios. Ahora, ¿saben de que en la Biblia había una mujer satánica que le quitó la autoridad al marido y ella era la cabeza? ¿Saben de quién yo estoy hablando? Dígame. ¿De esta mujer impía? Jezabel. 1 Reyes 21:25.
1 Reyes 21:25 dice: a la verdad ninguno fue como Acac. Fíjese, hermano, que cuando yo leo la Biblia me gusta detenerme en palabras pequeñas, porque algunas veces las palabras pequeñas o las frases pequeñas tienen grandes significados. Ninguno fue como Acac. Pero ¿por qué la Biblia usa estas palabras? A la verdad ninguno fue como Acac, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer, ¿qué? ¿Quién lo mangoneaba, hermanos? ¿Quién lo mangoneaba? La mujer. Dice que lo incitaba. ¿Qué significa esta palabra incitar, hermano? O sea, esta mujer lo mandaba, lo manipulaba, le daba órdenes, era una mujer mandona. Aquí dice el texto, su mujer lo incitaba. Ustedes saben, hermanos, lo que pasó con Acac. Llegó al punto de que de adorar ¿qué? A Baal y a Astarec, diosa de los sidonios. Ahora, en los primeros versículos el apóstol Pablo está presentando un orden y autoridad. La mujer debe de someterse al hombre no por machismo, sino por orden. Y hermanos, y esto es así, hermano. Si se rompe este orden, les aseguro, hermano, que en un hogar va a haber todo tipo de discusión y desorden. La cabeza del hogar tiene que ser el marido. Es machismo, es orden. Ahora, es bien importante que entendamos esto. Este es orden. ¿La iglesia adventista es una iglesia de orden? Bíblicamente, ¿quiénes tienen que ser los líderes de la iglesia? Bíblicamente, ¿quiénes tienen que ser los líderes de la iglesia? No para mandar más, sino para ¿qué? Para dirigirla a la iglesia. Son los hombres, los ancianos de iglesia, los pastores de iglesia. Han sido puestos en la iglesia para dirigir la iglesia. No son las mujeres. Yo admiro a esas mujeres que dicen: yo no he sido llamada para ser pastora, yo he sido llamada para ejercer otro rol dentro de la iglesia. Pero hay mujeres que discuten sobre esto, que una mujer puede ser pastor y una mujer puede ser anciana de la iglesia. Pregunto, ¿una mujer para servirle a Dios es necesario que sea pastora o anciana? No es necesidad. ¿Ayuda en eso a la predicación del evangelio? ¿Eso va a ayudar en la predicación del evangelio que una mujer sea pastora? ¿Eso va a ayudar? No, eso no ayuda en nada. El orden está establecido. La cabeza de Cristo es el Padre. La cabeza de todo varón es Cristo. Y la cabeza de toda mujer es el hombre. Esto es orden de autoridad. Hay un orden de autoridad. Y recuerden que esto no es sinónimo de debilidad. En la deidad, en el plan de salvación, es sinónimo de poder. Lastimosamente, la sociedad que vivimos la ha corrompido. ¿Sí? El feminismo, hermano, cómo está eso borbandeando a las iglesias y a la sociedad. Y todo eso, de ahí se ha desglosado todo eso que le llamamos hoy ideología de género, el patriarcado, no sé si es correcto decir estas palabras, hermano, ¿saben? Cuando las mujeres están encintas y le sacan el hijo y lo aniquilan. Feminismo. Terrible, hermano. Porque el diablo odia el orden de Dios, el diablo odia este orden de autoridad. Ahora leamos 1 Corintios 11, los versículos 5 al 10. Ahora, noten el apóstol Pablo, después de hablar del orden de autoridad, ahora dice algo interesante.
1 Corintios 11, 5 al 10. ¿Lo tienen conmigo, hermano? 1 Corintios 11, 5 al 10 dice: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiese rapado. O sea que el apóstol Pablo está diciéndole a las mujeres de Corinto de que se cubran la cabeza para profetizar. Si no lo hacen, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. ¿Qué es raparse, hermano? ¿Qué es raparse? Cortarse el pelo. Nosotros le llamamos ¿cómo? Calvo, raparse. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y la gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. Por lo cual la mujer debe tener una señal de autoridad. ¿Cuál es esa señal de autoridad? De que es una mujer que se somete a su marido. ¿Cuál es esa señal de autoridad según Pablo? ¿Un qué? Un velo. Noten. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Muy interesante estas frases, hermano. Cuando leemos esta recomendación de Pablo a los Corintios, me doy cuenta que el apóstol Pablo fue la única iglesia que le recomendó esto, que las mujeres usaran un velo por causa de autoridad, para representar de que tenían una señal de autoridad. El apóstol Pablo escribió 14 cartas, se le atribuye la de Hebreo. Hay cierta controversia sobre quién escribió la carta a los Hebreos. Pero en las 14 cartas que Pablo escribió, esta recomendación que las mujeres usaran velo solamente se las dijo a los corintios. ¿Por qué a las otras iglesias no les dijo esto, sino que solamente a la iglesia de los Corintios? ¿Qué estaba pasando para que Pablo dijera esto? Aquí es donde uno debe de leer el contexto histórico y cultural. Esto no tiene nada que ver con la iglesia actualmente. Esta era una recomendación específica para estas mujeres de Corinto. ¿Qué estaba pasando en Corinto? ¿O qué era la ciudad de Corinto? Les explico. Saben de que los Corintios era un puerto, era una ciudad que quedaba en un puerto. Saben, los puertos son donde aterrizan todos los barcos y las naves. Esto lo he corroborado en muchos comentarios que dicen lo mismo. Era una ciudad cosmopolitana. O sea, es donde llega toda clase de gente a ese lugar. Dice la historia que en Corinto estaban los más grandes burdeles de la historia. Y toda la gente que llegaba ahí de días de ir con el barco, solo a eso llegaba. Y saben de que en Corinto estaba el templo de la famosa diosa Afrodita, la diosa del sexo y el amor en Corinto. Y en el culto a la diosa Afrodita habían sacerdotisas.
Y saben que las sacerdotisas se rapaban la cabeza como un culto idolátrico a la diosa Afrodita. Y en honor a la diosa Afrodita se hacían rituales del sexo y orgía, el ritual de la prostitución. O sea que el sexo era algo prolífero en esta ciudad de Corinto, porque a través del sexo y de la laxivia y de las orgías y de la prostitución se le daba culto a la diosa Afrodita, y habían sacerdotisas. Y es interesante, hermanos, que esta mujer impía, no tenían ningún tipo de un sometimiento a una autoridad de algún hombre. O sea, era mujer impía para darle culto idolátrico a la diosa Afrodita. Y es interesante, hermanos, lo que dicen los comentaristas bíblicos sobre el por qué Pablo recomendó a las mujeres de Corinto que se pusieran velo como una señal de autoridad, para demostrar de que ellas ya no eran de esa vida, sino que ahora se habían convertido al Señor y estaban bajo una autoridad. ¿Y era cuál? La de su marido. O sea que el velo simplemente era una señal para que se distinguieran de las rameras del culto de Afrodita. No sé si me estoy dando a explicar. O sea que esta recomendación de Pablo a estas mujeres era específica para que ellas no se fueran a confundir con las mujeres prostitutas del culto de Afrodita. Mientras un impío llegaba ahora y miraba a una mujer que antes se vendía en el sexo y hoy ahora era cristiana, nacida de nuevo, si la miraba con un velo iba a decir: ah, esta mujer ahora es cristiana. ¿Me doy a explicar? Era como una señal, dando a entender de que ahora esa mujer era una mujer convertida al Señor, que ahora estaba bajo la autoridad ¿de quién? De su marido. Noten cómo dice este comentarista. Hermanos, leí un montón de comentarios y todos decían lo mismo, pero me gustó lo que dijo este comentarista. Si quieren este libro yo se lo puedo mandar. Precioso libro, hermano. Hermano, tengo una gran cantidad de libros. Tengo como 1000 libros en PDF aquí. Libros que ya no existen, pero los tengo aquí en PDF. El comentario de este famoso comentarista llamado Armando Bonjour, en su libro La Biblia Responde. Ese libro, hermano, tremendo, hermano. Me gustó lo que comenta este pastor, no sé si es teólogo porque solamente dice el nombre, Armando Bonjour, en el libro La Biblia Responde, comentando en el contexto cultural e histórico del por qué Pablo recomendó el velo a las mujeres como señal de autoridad. Dice así: sabemos por la historia que la ciudad de Corinto fue en esa época una de las más corrompidas, quizás la peor de aquel entonces, por ser un centro de comercio internacional. Atraía a mucha gente, incluyendo a los que practicaban la idolatría acompañada de prácticas licenciosas, hombres viciosos y mujeres laxivas. Tanto era así que en ese tiempo corintianizar de Corinto, corintianizar, así le llamaban esa palabra, corintianizar, era un sinónimo usado para referirse a la entrega desenfrenada de los placeres de la carne. Es como decir, vamos a ir a tener relaciones laxivas a un burdel. Corintianizar, vamos a ir a corintianizar, vamos a ir a tener ¿qué? Terrible, hermano. Existían sacerdotisas cuyo culto era la fornicación
y su apariencia en público, tanto por su vestimenta como por un peinado, era provocativa y desvergonzada. Dice, por ello, las mujeres de la vida honesta, judías, romanas y griegas, aparecían en público usando el velo. De modo que lo que el apóstol Pablo quiso enseñar a las hermanas de la iglesia de Corinto era que no vayan descubiertas como las mujeres de la vida pervertida y licenciosa. O sea, ese velo era para que ellas se distinguieran de la ramera, para dar a entender de que ahora se habían convertido a Cristo. Y dice, de modo que el apóstol Pablo quiso enseñar que las hermanas de la iglesia de Corinto era que ya no vayan descubiertas como las mujeres de la vida pervertida y licenciosa, deshonrando de esa manera a Dios. Aparentemente, algunas creyentes habían descuidado ese detalle. O sea, en la iglesia de los Corintios algunas hermanas habían descuidado esa señal. Ya no usaban esa señal. Y sigue diciendo, creando un problema desagradable a la congregación cristiana. No hay duda de que diferentes costumbres en diferentes países demandan diferentes instrucciones. Podemos estar seguros de que si el apóstol Pablo se hubiese dirigido a mujeres cristianas que vivieran en una ciudad donde las prostitutas y las mujeres licenciosas usaban velo y donde las mujeres respetables no lo usaban, su consejo hubiese sido diferente. ¿Me doy a entender? Ahora, aquí hay un detalle. En los versículos 14 al 16, el apóstol Pablo dice algo. 1 Corintios 11, versículos 14 al 16. La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer, ¿qué? El cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado ¿qué? El cabello. ¿Saben de qué esta parte la obvian? Estas iglesias donde discuten el tema del velo lo agarran como un tema doctrinal, pero se les olvida, hermanos, este texto. ¿Cuál es legalmente el velo de la mujer? Por naturaleza, ¿cuál es el velo? El cabello. O sea, la misma naturaleza nos enseña de que el hombre debe de cortarse el cabello y la mujer dárselo a crecer. Pero ¿saben algo interesante, hermano? Dice el apóstol Pablo, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le he dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, parece que en la iglesia había contienda. Nosotros no tenemos tal costumbre de las iglesias de Dios. Ahora, me gusta lo que dice el comentario. El apóstol Pablo no dice cuánto el hombre se debe de cortar el cabello y cuánto la mujer debe dejárselo crecer. Dice el comentario que la iglesia en este sentido no debe hacer legislación sobre esto. ¿Por qué razón, hermano? La Biblia guarda silencio y el Espíritu profecía hasta dónde la mujer debe de cortarse el cabello o dejárselo crecer y hasta dónde el hombre debe de dejárselo crecer. ¿Me doy a explicar, hermano? La Biblia no dice eso. Hasta dónde debe ser el corte del cabello del hombre, ni hasta dónde la mujer debe dejarse crecer el cabello. Y lo que dice el comentario es de que la iglesia no debe hacer legislación sobre esto sin que los cristianos nos vayamos a los extremos. Por ejemplo, que ustedes opinaran, hermano, que yo viniera aquí a predicar con una gran melena que me llegara hasta aquí, hasta la rodilla. ¿Qué pensaran? Este hermano sí es rockero, ¿no? Saben de que en algunos países, bueno, que si eso en todo el mundo hay hombres que se dejan crecer el cabello como mujer. Y saben de que muchos se justifican y dicen, Jesús se dejó crecer el cabello porque era nazareno. Los nazarenos se dejaban crecer el cabello. Pero ¿saben algo, hermanos?
Muchas veces tenemos que tener cuidado con los extremos, dice el comentario. En la Biblia no dice hasta dónde la mujer debe dejarse crecer el cabello. Una mujer una vez me preguntó, una hermana me preguntó, hermano, y las cristianas debemos de cortar unas puntas de los cabellos, la punta del cabello, me dice. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? Si la Biblia no lo dice, es cuestión de criterio de cada quien. Yo no puedo legislar ni puedo poner una norma de conducta. ¿A dónde la iglesia enseña eso? ¿Hasta dónde una mujer, si una mujer debe quitar las puntas del pelo y no? Pero saben, hermanos, que hay excepciones. Yo platiqué con una hermana y le pregunté que por qué ella se cortaba el cabello. Y estuve investigando en internet si era verdad eso. De que algunas veces las mujeres después les puede doler la cabeza por tener el cabello muy grande. Y saben de que la hermana cuando se dejaba crecer el cabello se le miraba así, como que era guacal aquí, como que era árbol de esos que... Sí, como que era árbol de amate, le miraba la cabeza. Porque el pelo no le salía largo, sino que le salía de colocho, así como que era el borote, miraba. Y le dolía la cabeza y el doctor le dijo que tenía que recortárselo. Porque le pesaba mucho la cabeza. Porque el cabello le salía así como que era árbol. ¿Me doy a explicar? O sea, hay excepciones. Pero lo que sí la Biblia enseña, de que como cristianos el principio teológico que podemos extraer de esto es que tengamos cuidado de irnos a los extremos. Nuestra cultura nos enseña de que nosotros los hombres debemos de que recortarnos ¿qué? El cabello. Y las mujeres deben dejárselo ¿qué? Crecer. Para que nos distingamos. Porque como cristianos debemos de dar testimonio. Y es el cuidado de Pablo, que nosotros representemos bien. Noten que cuando una cultura impera en el cristianismo, para no ser piedra de tropiezo a otros, es importante someternos siempre y cuando eso no altere los principios divinos. Vemos de que este tema del velo era una cuestión cultural. Y Pablo dijo que las mujeres deben de ponerse un velo para que se distingan como mujeres cristianas. Hoy en día, hermanos, nosotros, las mujeres no necesitan usar velo. ¿Por qué no necesitan usar velo? Porque el velo de la mujer, ¿cuál es? El cabello. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Espero que hayan entendido esta clase, este estudio, para que podamos ver de que cada texto tiene su contexto histórico y cultural. El tema del velo de la mujer, eso fue un tema exclusivo de la iglesia de los Corintios. No tiene nada que ver hoy con la iglesia. Así que, hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Hermanos, vamos a orar para leer gracias a Dios porque nos permitió reposar en su día santo, para pedirle que nos proteja y nos cuide a cada uno de nosotros y que provea lo que necesitamos. Saben, hermanos, de que lo principal que debemos de pedirle a Dios, ¿saben qué? Que en nuestra mesa no falte un plato de comida y que nuestra familia y nosotros estemos sanos. Esa es la mayor bendición, hermanos. Para mí eso es lo mejor. En esta tierra, hermano, yo no quiero dinero porque me puedo hacer loco. Sí, hermano, suficiente con la salud y que nunca falte un plato de comida. ¿Cuánto creen de que es la mayor bendición eso? Así que hay que pedirle a Dios por eso, hermano. Ya lo demás viene por añadidura. ¿Sí o no, hermano? Hoy, hermano, con $1 puede comprar usted una camisa hoy y un vestido. ¿Me entiende? Sí. Por eso es que lo importante es pedirle a Dios, hacer oraciones preventivas y pedirle a Dios de que nos cuide. Porque no sabemos, hermanos, si el hermano Rafael el otro sábado va a estar aquí con ustedes. No sabemos. Pero lo importante, hermano, es de que si Dios nos ha permitido estar aquí hasta acá con vida, es con un propósito. ¿Y cuál es? De que nosotros le rendamos honra y gloria a Él. Así que vamos a venir de rodillas, hermano. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permitiste reposar en tu día santo. Gracias porque estudiamos tu palabra. Gracias, Padre, porque
permitiste que tu iglesia se reuniera en este templo para dar gloria y honra a tu nombre. Te pedimos, Señor, humildemente, de que si es tu voluntad, Señor, nos permitas vivir para que el siguiente sábado podamos estar aquí en tu santo templo, glorificando tu nombre. Y si por alguna circunstancia no podamos estar vivos, que podamos morir en tu gracia, Señor, para que cuando tú vengas por segunda vez seamos resucitados. Bendícelo, Señor, bendice a tu pueblo, que esta semana, Señor, proveas lo que necesitamos, salud y alimentación. Y lo más importante, Señor, que nunca te apartes de nosotros. Cuida a cada uno de tus hijos, cuida a nuestras familias, que nada malo vaya a pasar en este mundo donde hay maldad y pecado. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y feliz semana.